Buenas tardes nuevamente, buenos días a todas aquellas personas que me han venido siguiendo por mi canal. Como todos saben, pues mi nombre es Franco Torres, especialista en Derecho Penal y Criminal y instructor certificado por la Oficina Nacional Antidrogas y profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Actualmente, presidente del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. La clase anterior, el tutorial anterior, nosotros habíamos hablado sobre los efectos que producía la droga sobre el sistema nervioso central dependiendo de la sustancia, ¿cierto? Habíamos hablado un poco sobre los efectos depresivos, alucinógenos y estimulantes que generaba sobre el sistema nervioso central. Ahora bien, el tutorial anterior vamos a hablar un poco sobre los tipos de consumidores, como lo dice la ley de droga. La ley de droga estipula 4 tipos de consumidores. Tenemos el consumidor circunstancial, el consumidor de tipo ocasional, consumidor de tipo compulsivo y consumidor de tipo experimental. Vamos a hablar un poco sobre el síndrome de tolerancia y a la vez vamos a hablar si una persona que está incursa en el consumo de la sustancia se considera un delincuente o se considera una persona enferma. Ok, cuando nosotros hablamos de un consumidor ocasional, la ley es taxativa cuando manifiesta que es una persona que tiene un consumo muy esporádico y que lo hace en baja dosis. Normalmente siempre se ha observado, pues, según los estudios, que el consumidor ocasional es aquella persona que consume de vez en cuando, puede ser en eventos festivos, puede ser cuando acude a algún evento social, puede ser para contrarrestar otro tipo de efectos como es el consumo del alcohol, que hay muchas personas pues que se consideran consumidores ocasionales porque tienden a hacer consumo, ejemplo, de cocaína para eliminar o aligerar los efectos que produce el alcohol. Esos son consumidores ocasionales. Realmente la hacen en baja dosis, pero hay una situación que lo hace diferente. El consumidor ocasional normalmente no refleja esos efectos adversos de la sustancia. Eso no significa que no los posea, porque evidentemente debe tener un efecto adverso, ya sea físico, psicológico o psicosocial, evidentemente. Pero la diferencia es que no lo refleja. ¿Por qué? Porque las dosis son bajas y las hace de manera esporádica. Y normalmente este tipo de personas llevan una vida normal socialmente, tienen buen comportamiento, no muestran reacciones adversas hacia la sociedad, tienen buena relación en su entorno laboral y efectivamente no tienen problema con la justicia, por lo menos en este tipo de aspectos que le haya ocasionado el consumo de la droga de manera ocasional. Ese es el consumidor ocasional y efectivamente pues lo hace en baja dosis. Ahora, cuando nosotros hablamos de consumidor experimental, es muy distinto al consumidor ocasional, porque el experimental normalmente no lo hace de manera ocasional o esporádica, es decir, él no tiene la costumbre de hacerlo como lo hace el ocasional, sino que simplemente lo ha hecho una sola vez por el hecho de experimentar o porque tiene la curiosidad de poder determinar el efecto de esa sustancia. Normalmente son dosis muy bajas, muy pequeñas, porque lo hace de manera experimental, pero tiene la peligrosidad de que efectivamente pueda generarle placer en el consumo de la sustancia, puede generarle un efecto entonces distinto y pueda convertirse en un consumidor ocasional y posteriormente un consumidor compulsivo. Este es el consumidor experimental, solamente prueba la droga una sola vez o la sustancia psicotrópica y estupefaciente una sola vez y pues posiblemente no la pruebe más. Cuando nosotros hablamos entonces de consumidor compulsivo, sí estamos hablando de un consumidor que tiene un consumo constante en altas dosis y que se ve constantemente obligado por la necesidad que le produce el elevado, la necesidad de consumir, la ansiedad. Entonces él sí se ve, valga la redundancia, la necesidad de consumir dosis cada vez más elevada. Efectivamente, este tipo de personas padecen de síndrome de tolerancia, que lo vamos a hablar más adelante, y efectivamente este tipo de consumidores compulsivos sí muestran rasgos adversos de la sustancia. Efectivamente pueden tener tendencia a cometer delitos,
puede mostrar conductas hostiles a las personas que lo rodean, a su entorno social, su entorno laboral, inclusive su entorno familiar. Ese es realmente el comportamiento del consumidor de tipo compulsivo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos entonces de consumidor de tipo circunstancial, es un consumidor que tiene la tendencia o se ve por un momento dado al cumplimiento de un objetivo a consumir cierta cantidad de droga o cierta droga. Ejemplo, nosotros lo vemos cuando ocurren los casos de los dopajes en materia deportiva. En materia deportiva, los casos de los dopajes, pues nosotros vemos cómo estos deportistas son automáticamente descubiertos bajo síntomas, bajo condiciones de dopaje. ¿Por qué? Porque lo hacen para cumplir un objetivo, una necesidad, porque consideran que el consumo de esa sustancia pues lo va a llevar al consumo, lo va a llevar al éxito de esa actividad que ellos están realizando. Verdaderamente no presentan esos rasgos adversos psicológicos, físicos y sociales que presenta posiblemente un consumidor compulsivo, pero efectivamente no significa que no los tenga en su interior, porque evidentemente la droga siempre va a generar efectos adversos, inclusive hasta efectos irreversibles a la salud. Entonces eso es lo que significa el consumidor circunstancial. Y bueno, normalmente lo hace en dosis media, dependiendo de la actividad deportiva que él vaya a realizar. Cuando me refiero a actividad deportiva es porque efectivamente mayormente siempre escuchamos que ocurre en las actividades deportivas, lo que es el dopaje para cumplir cierta actividad. Eso es lo que es el consumidor circunstancial. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del síndrome de tolerancia, estamos hablando entonces de que el síndrome de tolerancia quiere decir que llega un momento que el organismo genera resistencia sobre el efecto de la droga. Es decir, una persona que venía consumiendo 1 o 2 gramos de cocaína semanalmente, un ejemplo, un consumidor ocasional, llega un momento que ya esos 2 gramos de cocaína ya no le van a producir efecto. Entonces él tiene que consumir dosis cada vez más elevadas para poder sentir el mismo efecto inicial. ¿Por qué? Porque la droga evidentemente va generando resistencia en su organismo. Las pequeñas dosis ya no le generan la misma sensación y tiene que ir consumiendo dosis cada vez mucho más elevadas. Eso es lo que significa el síndrome de tolerancia dentro del consumo de droga, de tal manera que es un elemento bastante peligroso, porque indiferentemente de todo, del tipo de consumidor que sea la persona, si es ocasional, si es experimental o circunstancial, puede generar síndromes de tolerancia donde tiene que verse obligado a consumir dosis más elevadas, y esto por supuesto le va a generar reacciones extremadamente adversas y dañinas a su sistema nervioso central, a su salud y a su entorno psicológico y social. Ahora bien, hay un tema muy importante, y lo he dicho yo en algunas de mis clases, que siempre nosotros hemos han querido ver al consumidor de droga como un delincuente. El consumidor de droga o la drogadicción no es un elemento delictivo, o el consumidor no es un delincuente. Evidentemente lo que es la drogadicción y lo que es el alcoholismo son estados criminógenos. Cuando nosotros hablamos de estado criminógeno, la palabra criminógeno significa génesis del crimen, es decir, que son estados en los cuales una persona puede llegar a cometer delito o se pueden llevar a cabo focos de delito. Eso es lo que significa automáticamente estados criminógenos. Si bien es cierto, el consumidor de droga no es un delincuente, pero es un estado criminógeno en el cual ese sujeto está propenso a cometer delito. No solamente va a afectar su salud, sino que va a afectar a terceras personas y va a afectar lo que se llama automáticamente la propiedad de estos. Evidentemente podemos hablar inclusive de delito contra la propiedad, podemos hablar de delito contra la vida, entre otros. Entonces evidentemente no es un delincuente, pero es un estado criminógeno, y significa que es un estado de alerta. Evidentemente estos sujetos están propensos a cometer delitos. Entonces eso es lo que quiere decir realmente. No es un enfermo, pero no es un delincuente, pero es un estado criminógeno. Evidentemente hay una situación de alerta en la vida de ese sujeto. Entonces esperamos le haya gustado este tutorial que acabo de dictarle. Para la próxima clase o próximo tutorial vamos a hablar un poco sobre
las penas aplicables según el consumo de la droga y cuál es el sistema dentro de la ley de droga, dentro del sistema penal, que se aplican a los consumidores para que sea reinsertado a la sociedad, un proceso de resocialización, un proceso de rehabilitación. ¿Y qué es lo que significa automáticamente todo eso dentro del extracto social, dentro del extracto legal? Entonces, estaremos atentos para un próximo tutorial. Esperemos le haya gustado y hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.